Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase número 2 de la parte de procedimiento. Hoy nos toca hablar de la legitimación de las partes dentro del procedimiento administrativo y bueno, esta unidad la vamos a dividir justamente en tres, ¿no? Yo voy a abordar la parte más clásica, que es la que tiene que ver con la fundamentación de la legitimación dentro del procedimiento administrativo, y mis compañeros, el doctor Bessi y el doctor Costa, van a tratar la cuestión más innovadora que sucedió con respecto a la legitimación a partir justamente de la reforma de 1994. Bien, ya vimos en la clase número 1 cómo estaba estructurado el procedimiento administrativo y vimos sus definiciones. Ahora lo que vamos a tratar de ver en esta unidad es justamente quiénes pueden participar de un procedimiento administrativo. La cuestión de la legitimidad, este tema de la legitimidad, está íntimamente relacionado a cuestiones procesales o procedimentales que tienen que ver con la acreditación de la persona con respecto al derecho que se aduce. Dentro del proceso es más común y ha tenido un desarrollo importantísimo y sobre todo está íntimamente relacionado con la definición de causa. Ustedes sabrán que para que un tribunal o un juzgado se constituya en juicio, lo primero que debe haber, que es una cuestión básica, tiene que haber una causa. Esa causa consta básicamente de dos cuestiones fundamentales que están íntimamente relacionadas. Una tiene que ver con la contradicción que tiene que existir con respecto a los derechos que se van a invocar en esa causa, y por el otro lado la legitimación que van a tener las partes o los individuos para pretender ese derecho. Entonces podemos decir que la legitimación es la aptitud legal que va a tener una parte para participar de un procedimiento administrativo o para participar de un proceso judicial. Dicho esto, podemos avanzar y ver que dentro del procedimiento administrativo, como bien dice Ibanega, lean el texto de Ibanega que aparece en el campus, que es sobre la cuestión de legitimidad, es bastante completo, y también los fallos que aparecen ahí. Recomiendo que lean el de Solá, que hace una descripción bastante sustanciosa con respecto a las cuestiones de los intereses colectivos y más, por supuesto, al ABI y los demás fallos que aparezcan en esta unidad. Bien, me había quedado en que la cuestión de la legitimación dentro del procedimiento administrativo generalmente se fundamenta en el debido procedimiento administrativo, ¿no? En ese principio que aparece en el artículo 1, inciso F. Se va a decir que a partir de ese principio que otorga la defensa a aquellas personas que sientan comprometidos sus derechos o sus intereses y que obliga a la administración a darles explicaciones o a tenerla en cuenta dentro del procedimiento, es lo que va a justificar la intervención de las partes dentro del procedimiento administrativo. Asimismo, si siguen a Canda, van a encontrar que él busca esta línea en clave constitucional, y él va a decir que esta fundamentación de la legitimación dentro del procedimiento administrativo puede encontrarse o tiene lugar en el artículo 14, cuando en la Constitución se habla de el derecho de peticionar a las autoridades, y en el artículo 28. Dicho esto, que es como el marco legal que se tiene sobre la legitimación, vamos a pasar a la cuestión clásica de la definición de legitimación. La doctrina clásica definía de tres maneras diferentes esta legitimación, ¿no? Decía que había personas que tenían
derechos subjetivos, otras personas que tenían intereses legítimos y otras personas que tenían intereses simples. Vamos a definir cada uno de estos conceptos, ¿no? Vamos a decir entonces que el derecho subjetivo es aquel derecho que va a tener una persona a disfrutar de exclusividad y de forma excluyente la relación con ese derecho, y nadie va a estar en condiciones de interferir en esa relación entre la persona y el derecho que esta persona está gozando. La única limitación que va a tener, por supuesto, es la limitación del orden público. Pero más allá de esa apreciación que tiene que ver con el bien común y con el interés general, nadie estaría en condiciones de interferir en esa relación que se va a dar entre el derecho y la persona, ¿no? Por eso se dice que es excluyente y es exclusiva de la persona. Ahí estaríamos hablando de un derecho subjetivo. Fíjese que esa relación es muy fuerte, ¿no? Aunque sea, es bastante palpable y se puede determinar fácilmente. ¿Por qué? Porque este derecho van a ser o de una ley, por ejemplo, que una ley le otorgue determinado derecho a determinadas personas, o pueden nacer de otra fuente, como puede ser un contrato. El contrato hace nacer derechos para las personas que participan de eso. Entonces, esa persona que sienta que se interfiere en la obligación que va a tener otro, es decir, en el correlato que se va a tener, que va a otorgar el contrato, podría sentir afectado su derecho subjetivo. Y justamente el derecho en general, como norma, va a tener una garantía especial con respecto a esta cuestión. Entonces se decía que aquella persona, digo se decía porque a partir del 94 cambió bastante, se decía que aquella persona que ostente un derecho subjetivo va a tener no solamente la posibilidad de participar en un procedimiento administrativo y de plantear los recursos que sean necesarios, sino que también podía participar dentro de un proceso judicial y reclamar daños y perjuicios. Pasemos ahora a qué es un interés legítimo. Vamos a definir interés legítimo como aquel interés o pretensión que va a tener una persona, un grupo determinado de personas con respecto a una cuestión particular. Generalmente estas cuestiones son de orden público. Para graficarlo, podría ser un periodista que se siente afectado en la libertad de expresión por alguna normativa que salga desde, no sé, la Secretaría de Comunicación, ¿no? Fíjense que es un periodista y libertad de expresión. Hay una relación una relación particular entre esas dos cuestiones. Si bien no es un derecho, es un interés genuino que va a tener esa parte para que le va a dar la posibilidad de participar en el procedimiento. Puede ser también, no sé, un plan de vivienda que se haga, como ha pasado en algunas zonas en las cuales se intentaba reurbanizar, y para hacer las primeras viviendas se sorteó entre aquellas personas en las cuales se la iba a traspasar y, no sé, la persona no quedó sorteada, y ahí tendría nuevamente un interés legítimo. ¿Por qué? Porque justamente no es un derecho, pero es un interés inherente a la parte que frente a una situación particular se puede acreditar. Es decir, es cierto, pero a diferencia del derecho subjetivo no es excluyente, sino que es concurrente con otras personas. La cuestión de la expresión, de la libertad de expresión puede ser para varios periodistas, la cuestión de estos sorteos de vivienda puede ser para determinado grupo de personas que vivían en una situación particular dentro de un barrio particular. Entonces, fíjense que no es un interés que está diseminado en toda la sociedad, sino que por el contrario pertenece a grupos muy selectos y que, si bien no se pueden determinar con precisión, podría verse o definirse quiénes podrían entrar dentro de esta categoría. Se dice que los intereses legítimos, a diferencia de los derechos subjetivos, no gozan de la calidad de
no le dan a la persona la capacidad de participar en un juicio, pero sí le otorgan la legitimación dentro del procedimiento administrativo. Esto que estoy hablando con respecto a el proceso judicial va a ser así siempre y cuando no haya una ley que le permita, por medio de la vocación de un interés legítimo, participar en un proceso judicial. Esto, vuelvo a decir, cambió bastante a partir de la reforma del 94. Finalmente está el interés simple. El interés simple, a diferencia de el interés legítimo, va a ser un interés o una pretensión que no va a estar en manos de un grupo de personas o de algunas personas que pueden llegar a representar grupos determinadamente chicos, sino que va a estar en cabeza de toda la población. ¿Por qué? Porque es un interés que puede tener cualquier persona sobre la cuestión de legalidad que puede tener, que se puede dar dentro de el ámbito administrativo. En este caso particular, además de ser concurrente, por supuesto, y de ser mucho más débil que la pretensión del interés legítimo, va a otorgarle a la parte la posibilidad de presentar o de denunciar la posibilidad de denuncia dentro del procedimiento administrativo, pero la administración no tiene obligación de contestar, por más que nosotros sostenemos que sí la tiene, basado sobre todo en el artículo 14 de la Constitución, esto es de peticionar a las autoridades. Pero estas cuestiones pueden darse, por ejemplo, una persona que crea que el recorrido del camión de la basura es más eficiente, puede darse de otra manera y presenta un proyecto a la administración para que pase eso, por ejemplo. No es un interés general que está disperso en toda la población en cuestiones de legalidad y que van a permitir a la persona actuar frente a la administración, pero no va a otorgar aquella intervención fuerte que va a ser considerada dentro del interés legítimo y del derecho subjetivo. Ahora bien, este interés legítimo, interés simple, no da siquiera la posibilidad del recurso administrativo, ¿no? No es que una persona que se presenta con un interés simple a la administración le responde de una manera negativa o desestimando aquella pretensión que tiene el administrado puede presentar un recurso administrativo. Esto no va a poder ser así, tiene que ver sobre todo con la debilidad que tiene este interés legítimo, mucho menor que el derecho subjetivo y aún menor que el interés legítimo. Bien, dicho esto, ¿qué nos falta? Bueno, a partir de la reforma del 94 vamos a encontrar que con la incorporación del artículo 43 y el amparo, estas relaciones, estas definiciones clásicas que se daban sobre la legitimación fueron cambiando y en la actualidad están habilitadas las asociaciones civiles, el defensor del pueblo, incluso hasta el mismo particular en el caso de que pueda fundamentar y acreditar aquel interés colectivo, que es un interés que va a tener la parte con respecto a ciertas cuestiones que se van a explicar mejor en la clase que va a dar, creo que Kevin, así que lo dejo ahí, no quiero adelantar. Les vuelvo a sugerir que lean el artículo de Ibanega que aparece en la bibliografía, que lean el fallo Alavi, que es importantísimo para esta unidad, y lean el fallo Solá, que es un fallo de cámara en la cual participa el doctor Tracy, que es el titular de la cátedra, pero es muy interesante su voto, sobre todo porque van a considerar esta participación de un interés simple en un problema legal importante que hubo, y la justificación va a ser justamente alrededor del injusto legal que se produce
de no permitir la participación o de no permitir la legitimidad de justamente el diputado Solá, que es quien va a plantear la demanda. Bueno, dicho esto, los dejo. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan muy buen día. Adiós.